soy Paloma, bienvenido a un nuevo video. Si has hecho clic en este video es porque quieres saber cómo hacer un podcast en este 2021, así que no te preocupes, en este video te voy a enseñar todo lo que necesitas saber. No vas a tener que estar buscando 1000 videos como yo al comienzo cuando empecé mi propio podcast. Sin nada más, hay que empezar. Yo tengo un podcast que se llama Mal Habladas, estamos en Spotify y en Apple Music. La verdad que fue bien fácil empezarlo, ya con el podcast tenemos casi un año y la verdad que es súper bien. Muchos podcasts pueden ser tú solo, puedes tener como que un acompañante, yo tengo una co-host y hablamos de básicamente cosas de la vida común, como conversaciones, a veces traemos profesionales como psicólogos, nutricionistas y hablamos sobre temas un poco más profundos con un poco más de información. Así que sí, es un podcast bien divertido, en verdad. Es como buena información, pero de una manera ligera, entonces pasa. ¿Cómo empezamos el podcast? Primero que nada, como les cuento, yo busqué demasiado en YouTube, demasiados videos que en verdad no me dan absolutamente nada de información útil y solo hablaban como horas de cualquier cosa, en verdad, nada que me sirviera. Así que decidí hacer este video para darles información potente, la información correcta y que saquen toda la info de acá. Así que cualquier pregunta que tengan me la dejan en los comentarios y yo voy a estar contestando. Como mi temática es hablar sobre la vida, sobre cultural, cosas como que nos pasan a las personas a lo largo de nuestra vida, tú puedes elegir cualquier tema. Entonces el primer paso que necesitas antes de hacer tu podcast es decidir de qué tema vas a hablar, en qué te vas a enfocar. Hay gente que se enfoca en negocios y habla sobre negocios, hay gente que se enfoca en la espiritualidad y habla sobre cosas espirituales, hay gente que se enfoca en entrevistas, donde su podcast simplemente hacer entrevistas a varias personas o simplemente dos amigas riéndose. Y bueno, básicamente hay todo tipo de podcast y te recomiendo investigar un poco, saber un poco de podcast, no solo hacer un podcast sin saber nada. A lo que voy es tú ser una persona que escucha podcast y ver qué tipo de podcast te gusta más a ti, qué tipo de podcast podrías tú hacer y obviamente hacer tu investigación de mercado y al final para que termines haciendo un podcast que en realidad a ti te gusta, para que sigas haciéndolo y no pares, ¿no? Así que sí, eso es súper importante, qué tema vas a hablar. Después, el segundo paso, que es uno de los más importantes, es qué programa vas a usar para grabar el podcast. En mi caso, por ejemplo, yo empecé mi podcast en Mal Habladas en la pandemia. Obviamente con mi co-host no pudimos nunca juntarnos para grabar porque estábamos en cuarentena, estamos en pandemia. Así que la aplicación que usamos para grabar es Zoom. Sí, Zoom. Zoom es buenísimo porque puedes grabar todas tus conversaciones. Es súper fácil, simplemente pones grabar pantalla o grabar audio y todo lo que hablas lo grabas. Entonces simplemente entras a Zoom, la persona te invita, por ejemplo ella, mi co-host, me invitaba y hablábamos y se grababa todo. El único problema con Zoom es que a la hora de editar, cuando termine el Zoom, cuando lo exportas, la grabación va a estar grabada como solo una grabación. Entonces las dos voces van a estar como una grabación. Entonces si alguien grita o si se escucha un sonido mientras tú estás hablando, no vas a poder cortarlo porque se va a escuchar y va a ser en la misma grabación. Va a ser como en la misma línea, no sé si se entiende bien. Entonces Zoom, eso es lo no beneficioso, pero para mí Zoom es súper fácil de usar, graba bastante bien y es muy como que beginner friendly, es muy bueno para principiantes y quizás recién empezando a hacer un podcast, súper bueno. También en el caso en que tú lo quieras hacer desde Zoom también y solo tú quieres estar en el podcast, algo que puedes hacer también es llamar desde tu computadora y grabarlo desde tu celular. O también puedes usar de frente un programa de edición, por ejemplo Final Cut Pro, Adobe Premiere Pro, iMovie, y desde ahí grabar. Lo que sí es que yo he notado que cuando he usado ese tipo de programas para grabarme a mí solo a la voz, la verdad que no suena tan bien como cuando lo hago por Zoom. Así que tengan eso en cuenta, ya van a estar ustedes descubriendo cuál va a ser la mejor plataforma o programa para ustedes. Otra plataforma que también pueden usar es Zencastr. Zencastr es una plataforma que también es como que para llamar y también puedes grabar las llamadas, así que es como una variante de Zoom, pero la diferencia de Zencastr es que cada uno tiene su grabación propia, entonces cada voz tiene su grabación propia y tú las tienes que después unir así y ahí editar. El único problema es que cuando una persona habla, lo que la otra persona dice como que dice zzz, como suena así. Entonces nosotros para evitar ese problema con Zencastr usamos Zoom de frente. La verdad que con Zoom es súper fácil, así que si quieren empezar pueden empezar con Zoom, sí se los recomiendo un montón. ¿Dónde vas a editar tus podcasts? Tus podcasts puedes editarlo como audio en cualquier plataforma, en cualquier programa de edición como Final Cut Pro, iMovie, Adobe Premiere Pro. Yo lo uso en Final Cut Pro porque es lo que edito mis videos y ahí lo hago, simplemente cambio el formato a audio y lo exporto como audio y ya, en verdad es súper fácil. Lo que sí es que editar podcast demora bastante tiempo porque tienes que enfocarte en tener un buen sonido y buenos cortes. Así que sí, es trabajoso, pero es muy fácil con un programa de edición. Otra cosa que es súper importante que le había haber dicho antes, tienes que definir
tu logo y el nombre de tu podcast. Obviamente haz una investigación previa, que nadie tenga el mismo nombre, que nada exista como tu podcast, tiene que ser único. Trata de que tu logo sea algo llamativo. Muchas veces, si no pueden invertir en ese momento en un logo, en un diseñador gráfico, pueden hacer sus logos con canva.com. Canva tiene partes gratis y pueden hacer su logo en Canva. Y bueno, simplemente usar un poco la creatividad, ¿no? Y crear un poco sus imágenes. Van a necesitar el logo para cuando lo suben a una plataforma, y también van a necesitar como otra fotito para cuando subes el episodio. Así que son unas cuantas imágenes que necesitas. Definir de qué vas a hablar y cuál va a ser tu logo y cuál va a ser tu nombre también son súper importantes. También para la introducción de tu podcast, una vez que estés editando, mucha gente le gusta poner una musiquita. Y bueno, hay millones de canciones sin copyright. En YouTube hay varias, asegúrense que sea sin copyright, porque si tiene copyright va a ser un problema. Pero bueno, yo les voy a hablar de una plataforma de distribución que tiene música sin copyright, así que eso se hace mucho más fácil. Bueno, después la pregunta del millón: ¿cómo distribuyo mi podcast? ¿Cómo lo pongo en plataformas como Apple Music, como Spotify? ¿Cómo hago eso? ¿En YouTube? ¿Cómo lo hago? Bueno, es muy fácil. Lo que tú necesitas para tu podcast es una feed RSS, me parece. Y bueno, obviamente hacer eso por tu cuenta es un poco complicado, entonces hay una aplicación que se llama Anchor. Anchor es gratuita y es súper fácil de usar, y lo mejor de todo es que te deja monetizar tus podcasts. Entonces tú, cuando subes un poco tu propio podcast, sin importar cuántos listeners tienes, sin importar cuánta gente escucha tu podcast, puedes monetizarlo. Entonces Anchor es súper beneficioso porque puedes comenzar a ganar ingresos con tu podcast desde el día 1 que lo subes. Anchor es súper fácil de usar. Simplemente entras a Anchor, creas tu cuenta y ahí te va a permitir crear tu podcast. Y lo que tú vas a hacer es, vas a editar tu podcast, y una vez que lo edites, lo vas a subir a Anchor. Y Anchor te deja dividir, como yo cuando lo subo, por ejemplo, mis podcasts pueden ser de 40 minutos. Lo subo, lo corto a 1 minuto 10, lo subo a Anchor, pongo un anuncio en Anchor y después lo restante lo exporto y lo subo. Y en Anchor tú puedes poner música sin copyright. Ahí Anchor tiene varias canciones que puedes poner. Entonces ahí eliges la canción y lo pones. En verdad es súper fácil hacer todo lo de Anchor. Y después, cuando tú subes tu podcast a Anchor, Anchor te lo ha aceptado. Te ha aceptado tu perfil, has llenado todas las cosas que tienes que llenar, como que mail, confirmar la cuenta de Anchor, poner el nombre de tu podcast, todo. Una vez que has hecho todas esas cosas, Anchor te va a permitir distribuirlo a Spotify. Cuando yo recién subí mi primer podcast, me conecté a Spotify y subí mi episodio, y en 15 minutos mi episodio estaba disponible en Spotify. Yo no tuve que hacer nada más, simplemente busqué en Spotify Mal Habladas y boom, apareció mi podcast. Todo lo hizo Anchor. También lo hice con iTunes. Con iTunes sí, no sé por qué fue un poco más complicado. Con iTunes tuve que meterme a iTunes Podcast y poner el link, el URL de Anchor, del feed de Anchor en iTunes, y ahí es como en iTunes estuvo disponible, porque Anchor no lo puso de frente. Anchor usualmente lo distribuye de frente a varias plataformas. Yo sé que hay varias plataformas aparte de Spotify y Apple Music en donde puedes escuchar podcasts, pero honestamente esas son las únicas dos que yo uso y conozco. Así que sí, pero Anchor en verdad sí distribuye a muchas más plataformas. Así que es cuestión de que ahí investigues un poco la página. Así que eso es lo más fácil, en verdad. Anchor es súper bueno. Y cuando entres a Anchor, el tema de monetizar, te deja monetizar anuncios. Te da como la oportunidad de grabar un anuncio, te dice cómo grabarlo, tú lo grabas y ahí vas a poder hacerlo. Por ejemplo, les voy a poner el ejemplo de un anuncio que hice para mi podcast. Hola, interrumpimos un toque el podcast para contarles sobre Anchor. Anchor es la manera más fácil de crear un podcast. Así que bueno, básicamente así es. Entonces ya puedes comenzar a generar dinero. Y obviamente cuando tú consigas sponsors por tu propia cuenta, tú puedes ponerlo sola en Anchor. Anchor no te va a decir nada por hacer eso. Bueno, en cuanto a equipos para grabar, ¿con qué grabamos nosotras? Nosotras grabamos desde el celular con audífonos de Apple. Les voy a enseñar. Buenos micrófonos para grabar, en verdad no son muy económicos. Nosotros compramos un micrófono como ligeramente económico, como $25, y la verdad que fue malísimo. Así que no usamos más ese. La mejor forma que encontramos nosotros para grabar fue el celular con unos audífonos. Así que lo que hacemos es usar los audífonos del iPhone. Nosotros usamos nuestros iPhones para grabar. Simplemente lo conectas y con ese micrófono hablamos. Lo que nosotros hacemos para grabar las dos es que ella se conecta desde su celular a Zoom, yo me conecto desde mi celular a Zoom y ponemos una tercera computadora en donde se conecta a Zoom también, como una persona, pero le ponemos mute a la computadora. Y entonces desde la computadora grabamos la conversación, porque desde el celular no puedes grabar una conversación de Zoom, solo se puede grabar de computadora. Así que ella se conecta a su celular en Zoom, yo me conecto a mi celular en Zoom y la tercera persona sería la laptop vacía, sin nadie, grabando en mute. Entonces nosotros hablamos súper bien y siempre tratamos de
que esto no choque con el pelo y siempre tenerlo como que así para que tenga una buena distancia. La verdad que este micrófono es muy bueno, capta súper bien. Y nuestro sonido, no diría que es el mejor, pero diría que sí es un buen sonido aceptable para principiantes y gente que está empezando todavía a hacer un podcast y está como que experimentando con todo. Es una forma súper sencilla. Si es que no tienen un iPhone, también los celulares Samsung, Galaxy, todos esos también sé que vienen con audífonos, así que pueden aplicar lo mismo. Y sí, les voy a poner unos micrófonos abajo que sé que son de buena calidad, si es que quieren invertir un poco más. Pero siempre es una buena opción usar esto porque cuando uno incluye micrófonos a la computadora y es un poco más complicado porque tienes que usar unos cables especiales y ya eso se vuelve un poco complicado, así que para empezar esa es una muy buena opción. Y bueno, esa es una súper buena opción para grabar de manera remota con tu co-host, si es que no se pueden ver obviamente. En verdad esas formas son las más fáciles que nosotros hemos encontrado para poder hacer el podcast. Anchor nos salvó la vida, simplemente decidimos de qué íbamos a hablar, hicimos los gráficos, nos metimos a Anchor y fue como wow, en verdad eso es súper fácil, se puede hacer demasiado rápido y no requiere como mucha, como que ser muy tecnológico, digamos. Eso es todo lo que se me ocurrió comentarles esta vez. En verdad, si tienen cualquier pregunta, por favor déjenmela en los comentarios, yo les voy a ayudar a asistir para que tengan sus podcasts. Como siempre, mi podcast es Mal Habladas, así que si lo pueden escuchar me ayudaría muchísimo. Y bueno, espero que esos tips les haya ayudado muchísimo y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!